Es una grata visita en La Razón Radio. Estamos con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, con el expresidente de la República, con el ex embajador de Bolivia en Países Bajos y La Haya, don Eduardo Rodríguez Beltzé. Qué bien verlo, Eduardo. Bienvenido. Un gusto, Rubén, un gusto estar en La Razón esta mañana y pues complacido de poder conversar con ustedes. ¿Cómo ha estado en los últimos tiempos, don Eduardo? Mucho mejor. A mí me tocó también la crisis del COVID, internarme y superar después de días difíciles, pero bueno, ya estamos mucho mejor y mirando adelante. En las actividades académicas, profesionales, ¿cómo le va? Sí, yo en realidad estoy retirado de la función pública, pero dedico gran parte de mi tiempo a algunas tareas académicas en el país, algunas fuera, escribiendo y trabajando algunos temas, insisto, académicos. También estamos con Marco Ibáñez. Un gusto, Marco. Eduardo, bienvenido a Las Colinas, Gracias. al Centro de Noticias de La Razón. Seguramente en los últimos años, en ese espacio que ha tenido, ha podido evaluar la situación del país. Brevemente, si fuera gentil, de decirnos cómo lo ven en este momento. Bueno, esa es una pregunta muy amplia. La primera respuesta es que debemos sentirnos aliviados de haber recuperado un régimen democrático que se vio alterado en algún momento por la crisis de 2019, y esta recuperación no solamente tiene que ver con la posibilidad de haber elegido a nuestros mandatarios, a nuestros asambleístas, tanto del oficialismo como la oposición, sino a las autoridades subnacionales. Ha sido un tiempo electoral intenso, hay una renovación de autoridades que estuvo precedida también por la renovación de las autoridades electorales, y que cabe todavía una lista larga de desafíos en este nuevo tiempo y que habrá que examinarlos uno a uno para que este nuevo escenario sea más satisfactorio, menos inquietante y sobre todo menos polarizante, ¿no? Y en ese desafío seguramente está un tema que usted conoce muy bien, la justicia. Así es, el tema de la justicia no es solamente una preocupación de los últimos tiempos, de las últimas semanas, tiene una larga data de inquietud, no solamente política, tiene una data que responde básicamente a los ciudadanos, a las personas, a las empresas, al propio Estado, que no encuentra en este servicio público la satisfacción para avanzar en la paz social, en el resguardo de sus derechos, y esta es, insisto, una tarea pendiente hace mucho tiempo. Se han hecho algunos avances, pero subsiste esta carencia, esta posibilidad de tener un servicio público predecible, bien atendido, y que sobre todo quienes acuden a él se sientan bien juzgados, ¿no? Eso no está ocurriendo hace mucho tiempo. Cuando el país está polarizado, ¿se puede hablar de una reforma? ¿Se podrá llegar a una reforma? El gobierno se ha trazado ese desafío. Absolutamente. Yo creo que así como la clase política tuvo la madurez para enfrentar la última crisis política del 2019 y recomponer por la vía constitucional la conformación de un órgano de poder como es el órgano electoral, porque hay que recordar que por la nueva constitución tenemos 4 órganos de poder público. Uno de ellos es fundamental para el ejercicio democrático, la renovación electoral de sus miembros. Luego de la crisis, la clase política se puso de acuerdo para renovar íntegramente el Tribunal Supremo Electoral y a sus autoridades. Yo creo que esa decisión debe aplicarse en lo que corresponda y con los tiempos necesarios al órgano judicial, que no es el único órgano de poder que no está tocado, tampoco lo está el Ministerio Público, hay falencias en la Defensoría del Pueblo, entonces hay todavía obligaciones democráticas pendientes a mi juicio, y que nada debería impedir a que éstas sean abordadas con la mayor voluntad política posible. Sin embargo, esto amerita consenso político, apertura política y hasta sensatez política. Ahorita el país está sumido en una divergencia de criterios respecto a qué ocurrieron en 2019. Golpe de Estado, fraude electoral. Hay una narrativa en cualquiera de esos casos,
Lo cierto es que los hechos tienen que imponerse. ¿Cómo vio usted esos momentos tan críticos? Incluso a usted le tocó en un momento traumático cuando de repente le dice que tiene que volver de sus funciones diplomáticas. Bueno, la primera precisión que yo quiero hacer es que efectivamente hay dos narrativas encontradas, quienes creen que fue golpe, otros que creen que fue fraude, pero no creo que sea el país el que esté en ello. Están los políticos y los medios que lo amplifican. Yo creo que los bolivianos están más en el quehacer diario de subsistir, progresar, avanzar, encontrar empleo, y no están por tomar una partida blanco o negro. Esa es, a mi juicio, una narrativa que se le viene dando cuerda. Efectivamente fueron hechos muy complejos y yo no participo de que si fue fraude, fue golpe. Yo tengo algunos escritos hechos, incluso hay uno que se publicó, un libro que se editó por la Universidad de Leiden de Holanda, y espero sea editado en castellano en próximos días. Y yo sostengo que lo que sucedió no fue ni fraude ni golpe, fue algo muchísimo más grave. Sí. Fue un desborde, un fracaso constitucional de prácticamente cada uno de los poderes del Estado, que no pudieron confluir, actuar oportuna y eficazmente para que un proceso electoral llegue a término. Y además se produjeron los desbordes de las Fuerzas Armadas, de la policía, y luego la sucesión de desatinos con el propio gobierno de transición, que se convirtió en un candidato más y un ministerio público que le hacía el juego con las acusaciones, y una judicatura que también seguía persiguiendo. Entonces tenemos evidentemente una crisis institucional que todavía mantiene esa secuela de desatinos, llamaría yo, y que sigue dándole cuerda a esta polarización. Yo creo que hay formas de enfrentarla, y ese es el gran desafío para los políticos. Yo creo que los ciudadanos, y como lo ha destacado un informe de un organismo en Cochabamba hace unos meses publicado, los bolivianos no estamos en esa polarización de fraude-golpe. Los bolivianos, insisto, estamos, como dice ese estudio, más en el profundo valor democrático y solidario en tiempos de pandemia. No estamos luchando por el poder. Así es. De todas maneras, usted escribía en Animal Político unas apreciaciones por demás interesantes y contundentes cuando cuestionaba el fracaso de la institucionalidad a la hora de resolver la crisis en 2019. Todavía esa institucionalidad está con problemas serios, y ahora que se viene a colación este proceso a través del informe del GIEI, vale la pena retomar estas reflexiones y estas observaciones, y por dónde empezar. Esa es la clave. Así es, y todos debemos poner el hombro. Yo creo que haremos bien si contribuimos no a solo criticar, sino criticar constructivamente, y poner el mayor esfuerzo para que estos desafíos de institucionalidad democrática se vayan superando. Yo partiría por la noción que acabo de señalar. Los tres poderes han sido renovados: electoral, legislativo y ejecutivo, y queda pendiente el judicial. No es fácil, no es sencillo, no se puede echar a todos de un día para otro, ni renovar todo un órgano de poder de servicio público, además con características muy propias, porque cada juez responde a su propio despacho y a los hechos y al derecho en frente a cada caso. No es sencillo, pero se necesita por lo menos asumir la convicción colectiva de que tenemos que abordar esa reforma. Yo, por ejemplo, extraño que a partir de dos informes recientes que los hemos conocido todos los bolivianos, uno fue primero la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección, y otro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Ambos documentos, a su turno y en su enfoque, representan una severa alarma sobre la necesidad de cambiar la justicia. El primero de ellos, el informe de la Corte IDH sobre la reelección,
es básicamente una opinión vinculante, última, definitiva, que Bolivia debe acatar y que desmiente categórica e irrefutablemente un criterio de un órgano judicial boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en su tiempo emitió un criterio y bien tuvo que ser una corte, que es la intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice esto se interpreta de esta manera y no como lo había interpretado el Tribunal Constitucional. Eso para mí ese antecedente es muy fuerte en términos judiciales, jurídicos y constitucionales. Hubo una decisión errónea y ha tenido que ser un tribunal supranacional el que diga no, esa no es la forma de interpretar. Y el segundo instrumento es este informe GIEI, que de manera explícita, además de referirse a cada uno de los antecedentes de la crisis política y social que se produjo el año 2019, analiza cada uno de los casos más relevantes y tiene parágrafos específicos dedicados al análisis procesal de la actividad judicial, y en cada uno de ellos destaca las deficiencias institucionales bolivianas y sobre todo del Ministerio Público para promover la acción penal pública, sostenerla, ser coherentes con los hechos o las evidencias, y al final concluye en que Bolivia como Estado, no estamos hablando de gobierno ni de partidos, el Estado, esto es para mí lo más importante, el Estado es responsable de acordar una estructura institucional que contribuya a preservar la democracia, los derechos humanos, el debido proceso, y es directo el informe. Debe debe iniciarse un proceso de reforma judicial que contribuya a preservar la democracia, los derechos fundamentales, el debido proceso y sobre todo la independencia judicial. El informe de GIE es explícito en señalar que en diferentes tiempos y diferentes intensidades y digamos direccionamientos, la política partidaria se ha incrustado en la judicatura y eso no contribuye a tener una justicia independiente. De manera que por ahí van las cosas. Ya Bolivia ha recibido no solamente una mirada interna nuestra ciudadana que reclama esos cambios, sino de afuera. Entonces los políticos, las autoridades que están a cargo de los órganos de poder público, deberían ser las que respondan con una motivación clara, nítida, de buen propósito. Yo no he escuchado todavía al presidente Arce, al vicepresidente Choquehuanca referirse a estos temas. Creo que más bien es una obligación de ustedes, los medios, de pedirles un pronunciamiento. Y no basta la intervención del ministro. El ministro es una autoridad de segundo nivel, que dicen las cabezas de los órganos, del Ejecutivo, del Legislativo. El órgano electoral está presidido hoy día por un expresidente de la Corte Suprema. El órgano judicial lamentablemente no tiene una cabeza orgánica visible porque la Constitución de 2009 eliminó esa figura de la cabeza del órgano judicial y no se conoce una postura del conjunto del órgano, porque no la tiene. Sí, ahorita lo único que hay es la propuesta del ministro de Justicia Iván Lima, las reacciones de Carlos Mesa, las reacciones de Luis Fernando Camacho, y allí termina, ¿cierto? Sería un mensaje fuerte, contundente, el que los mandatarios pudieran plantear, digamos, un interés sobre esto que ha incidido el informe del GIEI cuando dijo que se necesita una reforma judicial, cuando se necesitan jueces probos, Ministerio Público probo para absolver estos casos de violación de derechos humanos en 2019. Así es, yo creo que hay mucho más que la reforma del ministro Lima y otras iniciativas, sobre todo algunas recientes. También hay de otras que han nacido en Santa Cruz, el alcalde cruceño, acá el exalcalde Juan del Granado también está muy activo, y hay muchos, pero yo quiero referirme a que el órgano judicial, antes se llamaba el Poder Judicial, por lo menos en la época que yo participé de él, alrededor de 8 años,
trabajó antes de la constituyente un diagnóstico preliminar muy importante y con algunas propuestas, incluso tenía un nombre que se llamaba Justicia para Todos. Fue un último intento serio, comprensivo, de examinar cuál era el estado de situación del sistema judicial. Y era pues crítico porque a lo largo de toda la vida republicana, independiente, hoy plurinacional, el órgano judicial ha sido el más despreciado en términos de atención presupuestaria, siempre ha sido la tentación de cooptación política y en el último tiempo ha sido la herramienta de castigo político, ¿no? Entonces, en ese tiempo ya se advirtieron algunas de estas falencias y también se identificó el primer y más importante asunto a atender y que creo que subsiste, que es el del acceso ciudadano a un servicio independiente. Ya se detectó entonces, por ejemplo, que más del 60% de los municipios rurales no tenían servicios judiciales. Se detectó que había la necesidad de permitir que la gente pueda tener acceso a servicios judiciales, no en el centro de lo que se llamaban los palacios de justicia. Había que promover la justicia de paz vecinal como la bisagra con la justicia indígena en sistemas plurales, eso antes de la Constitución. Incluso a mí me tocó alentar la sanción de una ley que restablecía la justicia de paz en 2005 y la alcancé a promulgar como la ley que modificaba la ley orgánica judicial, estableciendo justicia vecinal de paz. Pero todo eso quedó, digamos, suspendido por el proceso constituyente y surgió una nueva constitución con grandes luces y grandes sombras. Una de las grandes dificultades es que hay un principio constitucional de un sistema judicial plural para un Estado descentralizado y con autonomías, pero la parte orgánica es un sistema judicial absolutamente y más centralizado que el que dejamos atrás. Entonces, la propuesta del gobierno de hacer una reforma judicial en 6 meses, porque se trazaron 6 meses, inclusive para tener jueces incorruptibles hasta febrero o marzo del próximo año. ¿Es seria esa propuesta? Yo prefiero no quedarme en calificativos. Yo tengo un planteamiento muy sencillo que lo publiqué el año 2012, lo reedité el 16 y hace poco lo he vuelto a poner en redes, y que básicamente respondía a lo que fue un intento de trabajar líneas para asumir una reforma. Y lo hicimos, yo actualicé ese documento en oportunidad de una visita que tuvo el presidente Morales, Evo Morales, a Europa, creo que fue allá por el 16, cuando ya se hablaba de la urgencia de cambiar el sistema. Los propios mandatarios fueron explícitos en su descontento con el funcionamiento del sistema, de algunos jueces, y trabajé un documento que se llama 10 ideas y 10 propuestas para trazar una línea de reforma, y que obviamente trasciende, es mucho más complejo que decir en 6 meses con estos 6 ejes o 9 meses. El primer propósito de ese planteamiento pasaba por el compromiso, la voluntad de quienes tienen que responder a nosotros, los ciudadanos, de hacerlo, de cambiar una cultura jurídica, de sostener estas dificultades que acabo de anotar, de mantener el órgano judicial como algo marginal y solamente útil cuando a mí me gusta. Y la segunda propuesta, ya mucho más práctica, tenía que ver con la realización de un gran diagnóstico plural y participativo que nos permita atender, yo hago en esto una analogía, al enfermo. El sistema judicial es de una complejidad enorme. No solamente tenemos la justicia ordinaria, que comprende un entramado de competencias de distinto orden: familiar, minoridad, civil, comercial, penal. Hoy con el pluralismo tenemos coexistiendo y con la misma jerarquía múltiples sistemas de justicia indígena, originaria y campesina. No es solamente dualismo, claro. Es el sistema plural bajo un pluralismo jurídico comprende una cantidad de sistemas que ejercen la actividad jurisdiccional, imparten justicia y que coexisten.
tenemos un sistema de control judicial de la constitucionalidad, etc. Entonces es necesario diagnosticar cómo funciona ese entramado complejo. A mi juicio, sin ese diagnóstico, lo que se plantea son parches bien intencionados, sin duda, pero insuficientes. Y puedo dar un par de ejemplos para mostrar de que si uno no ha vivido esa realidad, ya sea como juez, magistrado, o actor, o abogado, o víctima, y no tiene esa claridad en cómo debería funcionar a sus expectativas, difícilmente puede opinar sobre la viabilidad de sus proyectos. Entonces, lo primero es propósito, lo segundo es un diagnóstico. Y en función de ese diagnóstico se suceden otras prioridades fundamentales. Por ejemplo, una en la que coincidimos con el informe recién emitido del GIEI es ausencia de política criminal. El Estado ha virado en su, digamos, acento de judicializar las diferencias por la vía criminal. Hoy día todo lo que es la actuación administrativa del Estado, del desempeño de los funcionarios o de particulares con el Estado, está sujeto al gran marco de la justicia criminal, la ley Marcelo Quiroga. Ha desaparecido la vigencia de un sistema administrativo de responsabilidad por la función pública. Entonces, todo lo que tenga que ver con situaciones, digamos, irregulares en la gestión pública es criminalizado. Son los fiscales y los jueces que actúan, se ha criminalizado el tema impositivo, prácticamente todo está criminalizado. Y esa no es una forma racional de atender las diferencias. Por principio, la criminalización es la última ratio, la última razón. No tenemos justicia administrativa, no tenemos justicia civil apropiada, tenemos una legislación obsoleta. Si bien se han hecho avances en algunos códigos, la mayor parte de ellos, los códigos sustantivos y procesales, por ejemplo, penal, no se acabó de actualizar por desavenencias políticas intestinas. El Código Civil sigue siendo el mismo código de la época del general Banzer, 50 años. Así es. El Código de Comercio igual. Entonces tenemos legislación absolutamente poco práctica, por ejemplo la justicia laboral. Tú puedes acudir hasta la Corte Suprema por una diferencia de 50 bolivianos. Nunca se ha actualizado. Así es. La jurisdicción coactiva fiscal reclama desde la aprobación de la SAFCO hace más de 30 años que el Poder Ejecutivo debía remitir al Legislativo un proyecto de actualización de la ley del procedimiento coactivo fiscal. Yo he intervenido por lo menos en 3 proyectos, pero nunca ha habido la voluntad política de actualizar una forma civilizada de perseguir deudas de responsabilidad civil. Hoy día tiene que ser la cárcel y los fiscales. Entonces hay mucho que hacer. O el abuso de la detención preventiva. Sí. Ese es un tema que lo señala el GIEI y lo hemos venido destacando, ustedes también, los medios. Más del 70% de los reclusos están con procesos sin condena. Es el récord casi, debe ser, si no continental, de los más altos mundialmente. Y no hay ninguna de las propuestas que se han hecho hasta ahora, por ejemplo, abordan eso. Insisto, ¿cómo comenzar? Eduardo, usted ha sido invitado al equipo de notables que ha conformado el Ministerio de Justicia precisamente para iniciar discusiones, debates, reflexiones sobre la necesidad de una reforma judicial que incluso planteaba una eventual modificación de la Constitución Política del Estado. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo hay que enmendar eso? Usted salió... el ministro de Justicia nos decía aquí en La Razón Radio, algún rato va a volver Eduardo Rodríguez al equipo. Bueno, primero hay que decirlo con toda claridad, que solo hubo una reunión donde nos presentamos, dijimos quiénes éramos, no se tocó ningún tema sustantivo y nos ofrecieron información, ampliar la comisión en términos de género y participación indígena, etcétera, y nada más. Nunca se habló de ningún tema sustantivo ni propuesta y nunca más se produjeron reuniones sucesivas como se programó. Entonces, ante la falta de ellas y la no atención, digamos, por lo menos mi preocupación como vocero ad hoc, Claro. Era que
no había ninguna voluntad y como que efectivamente no, creo que no se reúnen, yo no he sabido más. Ahora, este no es un tema personal ni del señor Lima o el mío o de ningún ciudadano, insisto, este es un tema de Estado que compromete una altísima función del propio Estado, que es la administración de justicia, que por la Constitución nace de la soberanía popular, y la soberanía popular está no en quienes hemos elegido, sino en nosotros los ciudadanos. Entonces, lo mínimo que pueden hacer quienes ejercen esa delegación de poder es decir, los ciudadanos de quienes nace esta facultad tan importante están reclamando un servicio más nítido, más accesible. Entonces, hagamos algo. Ahora, yo planteo de manera muy concreta que lo primero que hay que hacer para que se exprese esa voluntad responsable, ineludible, es dejemos los parchecitos, los planteamientos y partamos de un buen diagnóstico participativo, independiente, y esa va a ser la línea de base para formular planes. Yo también en este documento del que mencionaba decía que había que descentrar la mirada a la reforma del poder político e invertirla. Descentrarla en tanto no tiene que ser solamente el ministro del Ejecutivo el que tradicionalmente sea el único que se refiere al tema. El Ejecutivo más bien debería ser el que menos se ocupe del tema judicial. La creación de los ministerios de justicia es y sigue siendo muy cuestionada porque tiene una tendencia a copar la conformación de los órganos judiciales que deben ser esencialmente independientes. Tiene la tendencia a apropiarse, en el sentido, digamos, sano, tener la propiedad de los proyectos de justicia. De pronto, a mí me sorprende, yo lo he dicho más de una vez, cuando a mí me tocó integrar la Corte Suprema y presidirla, teníamos muy clara la diferencia de lo que eran las decisiones del órgano judicial y sus políticas. Nosotros no dependíamos del ministro de Justicia en absoluto. Es más, cuando yo fui presidente, reduje a viceministerio de Justicia, porque yo no creo que haya un gobierno judicial compartido con un ministro del Ejecutivo. O un órgano judicial tutelado por el ministro de Justicia. Menos aún, y claro, entonces, pero está bien, a mí me parece bien que con ministro, sin ministro, el órgano ejecutivo se preocupe, tenga iniciativas, porque además tiene que contribuir a ellas. Por ejemplo, cuando se trata del presupuesto. El presupuesto del Poder Judicial es el más bajo de todos los poderes, el que menos incrementos ha recibido y más dificultades tiene. Yo recuerdo cuando fui presidente de la Corte Suprema, acompañé la delegación del Consejo para reclamar temas presupuestarios y ni siquiera me recibía el ministro, mandaba un técnico de presupuestos a ese nivel, y creo que sigue así la cosa. Entonces, este es un tema que va más allá del ministro o de autoridades o iniciativas. Es un tema de Estado y el presidente Luis Arce debe pronunciarse, el vicepresidente Choquehuanca debe pronunciarse, e idealmente las cabezas de los principales tribunales y obviamente electoral, como para cumplir una obligación constitucional. La Constitución estableció y sigue estableciendo que el gobierno del Estado está conformado por órganos separados, pero tienen la obligación de coordinar y cooperarse entre sí en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad. Eso no lo están haciendo. Ese parche surge al calor de los anuncios de juicios de responsabilidades. A ver, yo creo que lo de los juicios de responsabilidad interfiere o afecta este proceso que debe ir por sí mismo, ¿no? Una cosa es una reforma institucional de un órgano de poder compleja, que necesita mayor reflexión, mayor apertura. Posiblemente yo insistiré siempre en que es necesario un diagnóstico muy grande y luego ir trazando cronogramas, prioridades, etc. Y otra cosa es la actividad
política confrontacional, obviamente, de aprobar juicios que pasan por un órgano de poder como es el legislativo, donde hay una votación calificada. Y también deberá ser motivo de una reflexión sobre cómo se plantean estos juicios y volver también a los debates que hubo en la actividad constituyente sobre las modalidades y el sentido mismo de los juicios de responsabilidad. En su tiempo, la propia Corte hizo algunas observaciones a unos esfuerzos preconstituyentes sobre la naturaleza de estos juicios de responsabilidad, que por la actual legislación son juicios penales, son juicios criminales, pero pasan por un procedimiento muy politizado, muy singular, con algunas deficiencias en torno al debido proceso y que no distinguen esa diferencia entre lo que es un juicio político con responsabilidad política y un juicio prácticamente ordinario por delitos comunes o graves. Esa para mí sigue siendo una de las grandes dificultades que enfrenta a los políticos y nos pone a los ciudadanos en la difícil situación de entender o no qué está pasando. ¿Cómo percibe el proceso iniciado contra Yanine Áñez? Hay un informe del GIEI que ha establecido, por ejemplo, que en 2019 hubo masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo uso excesivo de la fuerza pública y precisamente también menciona que uno de los instrumentos para intentar legalizar ese procedimiento de las Fuerzas Armadas y la policía fue el decreto 4078, que eximía de responsabilidades penales a quienes ejecutaban esas acciones. A ver, yo voy a primero hacer una distinción de mi reflexión sobre aquello de lo que es el proceso judicial propiamente dicho, que está en manos de autoridades judiciales con una acusación del Ministerio Público que debería respetarse y en todo caso cualquier observación procesal deberían ejercer las personas que están siendo juzgadas o las autoridades encargadas de juzgar o de acusar o de defender. Mi análisis va más por un examen de los hechos. Yo estaba una parcialidad de esta crisis la mayor parte del tiempo fuera. Y efectivamente esa crisis desencadenó una serie de hechos que han sido identificados por el GIEI con un riguroso criterio de imparcialidad y objetividad. Hubo abuso de la fuerza pública desproporcionado y tal vez activado por ese decreto que generó digamos, un nivel de impunidad para las instituciones de la fuerza pública. Y obviamente eso debe ser objeto de un juzgamiento sereno, imparcial, para establecer las responsabilidades. Está en manos de los jueces. Ahora, lo importante es que ese juzgamiento tenga los niveles de independencia bajo estándares universales de imparcialidad, de responsabilidad, de debido proceso y de proporcionalidad, ¿no? Eso es lo que debería esperarse de nuestras autoridades judiciales y que aparentemente por el informe del GIEI no es precisamente el más óptimo, ¿no? Hablando de la sucesión constitucional, hablando de la sucesión en 2019, recordamos cómo Eduardo Rodríguez Belcet, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, luego de un acuerdo político para la renuncia de la sucesión tanto del presidente de la Cámara de Diputados como de Senadores, llegó al gobierno. Fue una sucesión enmarcada en la Constitución Política de 1964. ¿Cómo percibe que ocurrió este mismo cambio de gobierno? En 2019 no hubo asamblea que se reúna, no hubo modificación de las directivas ante la renuncia de las presidentas, del presidente y de la presidenta de Cámara de Diputados y Senadores. Bueno, hay algunas similitudes en las transiciones del 2005 y el 2019 que pueden contribuir a entender ciertos aspectos fundamentales. El 2005 se produjo la renuncia del presidente Carlos Mesa, pero no fue atendida inmediatamente por el Congreso Nacional, el Poder Legislativo. Se recordará que
surgieron dificultades en la ciudad de La Paz. Sí. Hubo manifestaciones, y en protestas, Sucre también, que impidieron que se reúna el Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo, como tenía un mandato constitucional de atender, aceptar o rechazar la renuncia y definir la sucesión, para reunirse tuvo que irse a Sucre. En la ciudad de Sucre se reprodujeron varios de estos incidentes de protesta pública, incluso hubo un muerto. Represión a los mineros. Sí, hubo un muerto, etcétera. Las directivas camarales tuvieron que alojarse en un cuartel en el Tejar para evitar mayores confrontaciones, pero en algún momento hubo una decisión política de unanimidad de las bancadas de todas maneras asumir el desafío constitucional de preservar el mandato que le da la Constitución, le daba al Congreso para conocer la renuncia, aceptarla, rechazarla y definir la sucesión bajo el marco que definía la propia Constitución. Así lo hicieron. Decidieron reunirse en la Casa de la Libertad, sesionaron, deliberaron y votaron y acordaron por unanimidad aceptar las renuncias del presidente, aceptar la declinación a la sucesión del presidente del Senado, del presidente de diputados, y honrando la Constitución, a mí me llamaron y me dijeron: preséntese en la Corte para que lo recojan en 20 minutos y luego lo va a ser trasladado a la Casa de la Libertad, porque ese es el mandato constitucional que corresponde. A diferencia, o tal vez en similitud del año 2019, hay un ambiente, digamos, de caos social, hay protestas, hay dificultades de mantener el orden social, el curso de las elecciones, los conteos rápidos alterados, etc. Y es ahí donde, a mi juicio, surge una similitud y un rumbo distinto. La Asamblea Legislativa no tiene la capacidad de mantener un liderazgo para sesionar, conocer las renuncias presentadas y acordar una sucesión conforme al orden constitucional. Obviamente ahí surgen los incidentes que se conocen. Aparentemente se precipitan unas renuncias por violencia contra algunos de los líderes de las cámaras, otros lo hacen, otras lo hacen voluntariamente o bajo presión, pero aún así no mantienen ese sentido de cuerpo colegiado que debía de todas maneras reunirse. Y en esas circunstancias se produce este espacio, yo lo llamo ad hoc o improvisado, que bajo, digamos, el auspicio incluso de alguna participación diplomática, precipitan una interpretación equivocada de la sucesión, que es esta teoría de la sucesión ipso facto, de la cual yo no participo, y aparece la señora Áñez y se autoproclama primero presidenta del Senado y luego presidenta del Estado, sin quórum y sin que se cumpla esta condición esencial de que es un órgano de poder, el legislativo, el que debe sesionar y definir la sucesión. Posiblemente las condiciones no eran fáciles, pero a diferencia del 2005, esta asamblea no persistió. No persiste. En el 2005 se dio modos para irse terminar a Sucre declinando. Y no se dio la prerrogativa constitucional de conocer, admitir o rechazar la renuncia y nombrar al sucesor. Entonces, ¿considera que fue inconstitucional la sucesión? Claro, no se produjo conforme al mandato de la Constitución, pero fue una presidencia de hecho, y que también logró en su caso, en el correr de los días, la convivencia con la Asamblea Legislativa, que a mi juicio convivió con este poder instalado para garantizar la recuperación democrática vía elecciones, y eso fue lo que sucedió. Hubo un reconocimiento. Por supuesto. Precisamente esto es lo que ahora tiene que resolverse,
Si bien, digamos, puede resultar en un falso debate el decir que hubo fraude, hubo golpe de Estado, el sistema político necesita absolver todas estas narrativas para intentar un acuerdo posterior y así encaminar, por ejemplo, la reforma judicial. No, yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Para mí los acontecimientos del 2019 y el gobierno han quedado, el gobierno, digamos, de transición, ya es parte de lo que se llaman hechos cumplidos, ¿no? Hubo una presidencia autoinstalada, una convivencia con el legislativo, la reconfiguración de un electoral, y pues eso no tiene ya nada que ver con los buenos propósitos u obligaciones constitucionales de seguir avanzando, ¿no? No creo que debamos quedar sujetos a lo que caprichosamente intentan decir fue golpe, fue fraude. No, fue lo que fue. Y bueno, si hay juicios serán las autoridades judiciales las que resuelvan, pero no podemos hacer depender de la prevalencia de una u otra narrativa, digamos, la secuencia de la administración del Estado. Yo encuentro que no debería ser un óbice en absoluto. Que tampoco implica que dejar todo sin que se resuelva siquiera judicialmente. No, porque esos hechos esos juicios más bien van a generar responsabilidades que no tienen absolutamente nada que ver con la posibilidad de reconstituir un órgano de poder público, mejorarlo gradualmente en la reforma que se diseñe. Los juicios de responsabilidad o juicios ordinarios van a definir la responsabilidad de los actores de esos incidentes, responsabilidades que se calificarán conforme al ordenamiento penal y eventualmente surgirán las acciones posteriores de recuperación de daños, etc. Ese es el tema, ¿no? Hay una judicialización criminalizada. Se está persiguiendo a los ciudadanos que estuvieron involucrados por delitos. No hay un análisis de responsabilidad política. Los jueces no definen la responsabilidad política. Por eso yo insisto en que si alguna vez, algún tiempo se analiza cuál es el alcance de los juicios de responsabilidad, debería examinarse también la dimensión política de los actores, que no necesariamente es criminal. Claro. Don Eduardo, allí el gobierno está empeñado en demostrar que no hubo fraude. Seguramente usted ha reflexionado sobre este tema. ¿Hubo fraude? Sí, para mí lo que debe regir en este análisis es el principio de preclusión electoral, que no significa otra cosa que hay ciertas actuaciones que una vez cumplidas cierran el análisis y la revisión de las actuaciones anteriores y simplemente se mira hacia adelante. Es como una suerte de dique. Sí. ¿No? Entonces, las elecciones del 2019 se produjeron. Yo quiero destacar, por ejemplo, que los ciudadanos concurrieron en paz, cumplieron su obligación, elaboraron las actas en cada mesa, estas se transmitieron y el descalabro se produce básicamente a partir de las actuaciones del órgano electoral. El órgano electoral ahí tiene, posiblemente se pueda calificar el desacierto de frenar un conteo rápido. Hay un informe de la OEA que aparentemente se entrega más rápido de lo que se lo esperaba, hay divergencias en su alcance, etc. Pero la verdad es que en determinado momento el propio Ejecutivo determina o plantea la realización de una otra elección y el cambio de los miembros del Tribunal Supremo. Y la verdad es que a los pocos meses se los cambia, se renueva íntegramente y se convoca una nueva elección que se produce y hay un nuevo gobierno. En términos así, digamos, amplios, a mi juicio, lo que pasó en la elección del 2019 ha sido objeto de este principio de preclusión, que aquí ya terminamos, claro, y miremos el futuro. Yo no encuentro mucho sentido práctico volver a
sobre esos hechos que ya han sido superados y no tendría ningún sentido, porque al haberse realizado una nueva elección, esa es la que, digamos, tiene la validez constitucional, ha constituido un nuevo poder ejecutivo, un nuevo órgano legislativo con integrantes del oficialismo y la oposición, y los efectos de revisar una elección cumplida pero terminada que no tiene efecto, no tiene a mi juicio ningún sentido práctico. El ministro de Justicia, el procurador, haciendo Wilfredo Chávez, se ha dado la tarea de revisar 35.000 actas. ¿Valdrá la pena? La primera observación que me surge es el tema de la competencia. La Constitución del 2009 ha instalado 4 órganos de poder, uno de ellos, el electoral, cuyas competencias por la Constitución tienen relación con el ámbito electoral, conducir, procesar los actos electorales y determinar sus resultados. No es una atribución del procurador. Yo francamente creo que hay un conflicto de competencias ahí y que además se resolvería muy rápidamente y además creo que lo ha dicho el Tribunal Supremo, de que el principio de preclusión sigue vigente, y entonces francamente yo creo que está invadiendo un ámbito de competencia que le corresponde a otro órgano de poder que ya se ha pronunciado en el sentido de que han precluido los resultados. Claro, seguramente. Y no creo que haya intención, como algún medio de comunicación informaba el otro día, de que el MAS busque la devolución, entre comillas, del gobierno de Evo Morales, que eran 3 meses restantes, sino esclarecer de una vez, sin afectar la preclusión, si hubo o no fraude electoral. Y en el otro caso, si hubo golpe o no, porque son los factores que en este momento entenderá Eduardo Rodríguez Belcé, que plantean divergencias serias en la opinión política y en la opinión pública, más allá de que la ciudadanía esté interesada más en cómo vivir el día a día, cómo tener ingresos después de una pandemia dura. Puede ser la mirada de los políticos, ¿no? Se va a imponer el fraude, no se va a imponer el golpe. Este es un típico ejemplo de un debate falso, ¿no? Un debate improductivo. Hoy día deberíamos estar debatiendo, por ejemplo, cuál es nuestra capacidad como Estado, como gobierno, de evaluar un año de pandemia muy crítico y qué desafíos tenemos frente a la vacunación y las condiciones sanitarias. Deberíamos estar debatiendo el tema de la educación, sobre todo de los jóvenes, y las ventajas y desventajas de la concurrencia presencial. Hemos tenido un año dificilísimo. Así es. Deberíamos estar debatiendo las condiciones de mejoramiento, digamos, de la renta pública. Tenemos asuntos como el litio. ¿Quién va a explotar el litio? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo le vamos a acabar de tomar ventaja a semejante riqueza o, digamos, recurso natural? Nadie sabe nada, ¿no? Deberíamos estar pensando cómo podemos encarar un nuevo tiempo en el ámbito de las relaciones exteriores, en un escenario en el cual hay un orden internacional post-pandemia y todavía tenemos situaciones en nuestro relacionamiento internacional con graves deficiencias, por ejemplo, en designaciones diplomáticas, lineamientos de política exterior. Hay temas mucho más importantes que de saber si fue golpe o fraude para la imaginación de alguna gente. Y ayer precisamente el gobierno de Luis Arce ha cumplido 10 meses de gestión. ¿Cómo evalúa este primer tramo del gobierno del Movimiento al Socialismo? Bueno, yo creo que hay temas muy positivos. El solo hecho de que se haya restituido el orden democrático y lo conservemos es muy importante. Se mantiene la estabilidad, por lo menos cambiaria y económica. Hay una regularidad en los ingresos y eso es destacable, pero subsisten deficiencias estructurales a mi juicio, ¿no? Y las hemos señalado. Una de ellas es precisamente empatar esta renovación democrática con la atención del tema judicial.
Además que hay yo diría una urgencia de hacerlo por los informes de la Corte IDH y por el GIEI, pero sobre todo por dos elementos, más que por lo que nos hayan dicho de afuera, por las docenas de víctimas de esta crisis, ¿no? Hay muchas familias que han quedado sin sus seres queridos o gente que ha sufrido graves abusos. Y la otra es por la enorme, incalculable cantidad de gente que no tiene acceso a un servicio judicial, o si lo tiene, no confía en él. Entonces yo creo que esa es una de las tareas que la gestión del presidente Arce, y él debe dar una señal de voluntad política de así hacerlo. El GIEI ha establecido interesantes insumos para la investigación judicial, como también para la investigación del Ministerio Público respecto a los sucesos de 2019. En la discusión política, el expresidente Carlos Mesa dice: primero reforma judicial y cambio de operadores. Y en el otro caso del gobierno plantea primero reparación de daños. ¿Cuál es su criterio? Yo creo que ni uno ni otro. Yo conduciría primero con el establecimiento de una capacidad plural, participativa de los órganos de poder y de la ciudadanía y de algunos actores claves para este gran diagnóstico. Paralelamente a ese diagnóstico deberían establecerse en ese espacio de consensos las prioridades, ¿no? Hay una cantidad de actuaciones o reformas estructurales que pueden llevarse adelante simultáneamente, ¿no? Hay una cantidad de decisiones de orden político, legislativo, que pueden contribuir justamente al descubrimiento de la verdad y a la reparación, sin la necesidad de que se haga un cambio íntegro, porque es imposible, no es tan sencillo decir se cambia todo y recién empezamos. Creo que se puede trabajar, como se ha hecho en otras latitudes, con conceptos de justicia transicional, por ejemplo, que justamente tiene que ver con experiencias en las que no hay las capacidades judiciales para atender estas crisis y se instalan otras modalidades de juzgamiento o de reparación. También tiene relación con lo que yo llamo el momento constituyente, y que no se me prestó ninguna atención, es más, se desahució, de que hay que pensar en que la Constitución de 2009 tiene problemas sustantivos y que hay que empezar a discutir para ver si vale la pena cambiarlos. Y uno vinculado a la justicia, como la elección de autoridades judiciales. Y no solamente el tema de las autoridades judiciales y su elección, sino también competencias que por descuido en la preparación de los últimos textos constitucionales se descuidaron. Por ejemplo, la jurisdicción contenciosa administrativa desapareció de las competencias de la Suprema y la ponen como un tema subsidiario de la agroambiental, y en los hechos el ciudadano que quiere contestar o demandar a una agencia pública no tiene las capacidades. Así es. O cosas como esas. A ver, pues en otra hablaremos más de otros temas, de esto que seguramente va a generar más debate, la reforma judicial. Necesitamos más reflexión y Eduardo Rodríguez es una autoridad en el tema, ¿no? Nos ha dado muchos insumos como para seguir reflexionando sobre esta necesidad que, como dice también Eduardo, no está necesariamente vinculado a la discusión política. Gracias, Eduardo, por venir a La Razón, por darse el tiempito de subir unos kilómetros a la colina hacia la casa periodística de La Razón. No, es un gusto, estamos en la vecindad y agradezco a Marco y a Rubén por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Gracias. Pues. Estaba con nosotros Eduardo Rodríguez Belcé, como decíamos al principio. Él es expresidente de la Corte Suprema, expresidente de la República, hoy Estado plurinacional, y también ex embajador de Bolivia en Países Bajos, en La Haya, agente también de la demanda boliviana contra Chile.